Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta sección te traigo otro video independiente del mismo estudio del episodio pasado. Yo soy Jan Ochoa y vamos a comenzar con este video. Este videojuego también es mandado desde España, es el primer juego que ellos desarrollaron. Aquí te voy a comentar cómo se llama su estudio, su microempresa, su empresa, como lo quieras ver, ¿ok? Se llama Raskenbo, ¿ok? O Raskenbo. No sé bien la pronunciación. Yo, saben que me gusta mucho pronunciar las cosas de una manera correcta, entonces siempre pronuncio de todas las maneras que se me ocurran, ¿no? Bueno, este juego se llama Fent Piña, es el primer videojuego que ellos desarrollaron. La última actualización fue en el 2017, el 29 de noviembre del 2017, y se lanzó el 17 de octubre, ¿sí? O sea, prácticamente el juego ya tiene una versión antigua, es un videojuego de simulador, es género simulador y es un simulador de torres humanas, así como lo escuchas. Esto es basado, ok, tranquilo, es basado en las fiestas populares catalanas, siendo una disciplina reconocida por el patrimonio cultural de la humanidad, ok. Es una festividad, ¿no? Una fiesta popular. Y bueno, tiene arte propio, no tiene historia, está desarrollado en Game Maker 2 y repito, es el primer juego que ellos desarrollaron. No han hecho una actualización. Al momento de yo iniciar el juego, me informa que es una versión antigua, que contacte al desarrollador o que intente actualizar el videojuego. Y puede que Google llegue a quitar este juego de la Play Store si no actualizan como los permisos o más que nada la versión de dispositivos compatibles, que eso se actualiza creo que cada 4 o 6 meses. Tienes que actualizar. Bueno, yo lo sé porque desarrollo mis apps, entonces recomiendo que lo actualicen. Tenemos el idioma catalán, el idioma español y el idioma inglés. Vamos a darle que el idioma es español. Tenemos nuevo equipo, cargar. Vamos a darle en nuevo equipo. Pon nombre al equipo y elige un color para el nuevo equipo. Como pueden ver, el diálogo que sale, sí, o sea, que se muestra, es de una versión antigua. Yo creo que esto es para Android 4, Android 5, Android 6 máximo. Somos los Jancitos. Elegir un color para el equipo. Amigo, nada más hay que darle clic. Perfecto. Yo creo que azules, ¿no? Bueno, ando de rojo. No sé si... sí viene. Y le damos a local, supongo. Perfecto. Bueno, desde ya entrando es mucho texto. Yo sé que es el primer juego que ellos desarrollaron, ¿ok? Entonces simplemente voy a hacer mis comentarios sabiendo que se puede mejorar, ¿sí? Se puede actualizar o a lo mejor lo quieren dejar así porque como es lo primero que hicieron, pues a lo mejor lo quieren conservar así. Pueden crear una nueva versión que sea, ya saben, la versión número 2, que en realidad sea lo mismo pero actualizado. Digo, ustedes saben. Y empezamos con que el ensayo. Aquí podrás desbloquear castillos nuevos y practicar para poder mejorar el equilibrio de cada uno. Aquí podrás participar y desbloquear varias actuaciones donde dependiendo de la actuación que hagas se añadirá o se irá gente de la colla. ¿No era cola? Colla. Bueno, actuación. Dice que eso es la actuación. Tenemos la fuerza, gana puntos de fuerza cargando y descargando castillos, utilizando fuerza para desbloquear castillos nuevos durante el ensayo. Equilibrio, gana puntos de equilibrio cargando y descargando castillos, utiliza el equilibrio para mejorar la estabilidad de cada castillo durante el ensayo. La letra es muy pequeñita, ok, no alcanzo a ver casi bien. Valor, gana puntos de valor cargando y descargando castillos, utiliza el valor para desbloquear nuevas plazas. Y por último, juicio. Gana puntos de juicio cargando y descargando castillos, utiliza el juicio para participar en el concurso, ¿ok? Miembros actuales de Koya 116, bueno, eso es lo que nos muestra. Concurso, aquí podrás participar al concurso de castillos y compartir tus mejores puntuaciones en todo el mundo. Aquí podrás seguir una serie de objetivos con los cuales irás desbloqueando el trofeo Fent Piña. No olvides cobrar la recompensa de cada objetivo completado. Logros, activar y desactivar la ayuda, perfecto. Ah, amigo, ok. Bueno, me agrada mucho eso, ese pequeño tutorial es un poco muy en bruto, o sea, muy así, en seco, ¿no? Paz, no es de que, primero esto, y luego, pam, pícale siguiente, paz, siguiente, paz, te va uno por uno. Es así directo, a lo que vamos, carnal. Está bien, no le veo ningún problema ahí.
puedo ensayar, puedo concursar. ¿Sabes qué? Voy a ir directamente a... Vale, bueno, es como la práctica, ¿no? El training, el entrenamiento. Vale, tenemos más texto pequeñito. Acá tenemos la fuerza, el equilibrio, el valor y el juicio en la parte superior, que no sé si está para allá o está para allá, pero en la parte superior tenemos el juicio. Tenemos el menú de selección de castillo. Elige el tipo de estructura del castillo y tócalo cuando te hayas decidido. Si es tu primer ensayo, busca el pilar de 5 y la torre de 6 para empezar. Toca la flecha para cambiar la estructura del castillo que quieres hacer. Pilar, estructura de personas de un piso. Torre de 2, de 3, se llama 3. 4 se llama 4 con Q. 5 se llama 5. 7 es de 7. Vale. 9. Ok, rondas especiales. Vamos a hacer un pilar, ¿no? Y bueno, crack, ¿cómo le hago? Digo, seguramente voy a recibir en un comentario que hay que hacer, pero podemos calificarlo aún así con otras cosas, ¿eh? Y seguramente va a sacar 5 estrellas. ¿Por qué? Porque estás con Jan y con Jan siempre saca 5 estrellas. La mayoría de veces. Ah, amigo, hay que estarlo tocando, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, ¿eh? Creo que ese es tu caso. ¿Qué hace el vato? ¿Por qué se baja? ¿Por qué se baja? Había que bajarse, supongo. De la nada se empezaron a bajar. ¡Ah, amigo! ¡Logré hacer algo! ¡Perfecto! Cargado 185 y descargado 25. Total 210 puntos. Me voy al local. Me voy al ensayito con mis llancitos. Me voy aquí. Me voy a la torre. Vale, no sé si por ahí venía que tenía que tocar al personaje que estuviera en rojo. Pero si no viene, pues hubiera estado increíble que se lo pusieran porque no sabía qué hacer literalmente. Torre de 6. Tocamos a los que necesiten un poco de ayuda. Ojo, ojo. Ok. Y normalmente como las mujeres son más ligeras, si los hombres somos más gordos, pues van hasta arriba. Es un cumplido, ¿ok? O sea, no se tomen a mal. Empieza a bajar uno por uno. Vale, me agradan que salgan las cabecillas porque te avisa que tienes que estar alerta, ¿no? Vamos a bajar, perfecto. Terminamos de bajar, muy bien. Excelente, 200 puntos en total. Y ahora ya no sé qué más hay que hacer, qué más se puede hacer. Podemos ir al concurso ahora sí. Para desbloquear, bueno, necesito más puntos. Estos puntos... Ah, amigo, los puntos me los van dando. O sea, así nada más por dármelos. Yo pensé que tenía que yo hacer algo, ¿sabes? Ahora sí que ya lo entendí, ya me lo voy a acabar. Vámonos. ¡No! De la nada el vato dijo, yo también me caigo. 185 en el cargado, ok. Y nos dan más puntos, perfecto. Bueno, prácticamente este videojuego se trata de que vayas juntando puntos. Recuerden darle en ensayo y recuerden que para que no se caiga la torre hay que tocar en cuanto uno de nuestros personajes se ponga rojo, ok. Ese es un trucazo que les paso ahí para que sepan acá y lo tengan en el coco. Las misiones y recompensas, bueno, acá no tenemos nada de estadísticas porque, bueno, no soy como que el gran maestro. Toca el botón para ver objetivos. Vale, un castillo de 7, desbloquear castillo de 7. Acá tenemos... Por aquí vienen otras cosas, ¿no? Ah, amigo, en estadísticas, aquí está. Pues es que decime. Si no me dices, crack. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Mejores actuaciones, nobody. Perfecto. Bueno, este juego está entretenido, ¿ok? Prácticamente vas a ir construyendo y desconstruyendo y creando y concursando. El concurso no sé si es online o simplemente concursas contra la máquina o contra ti mismo. Está muy interesante el juego, realmente me gusta mucho. Hice unos cuantos cortes en este video para que no fuera tan largo porque al principio no supe bien cómo jugar el juego. Estuve como 10 minutos, 15 minutos que no supe cómo jugar el juego. Realmente es un juego muy interesante, vamos a calificarlo. Vamos a empezar con este checklist para las puntuaciones de estrellas. Vamos a empezar por arte propio, incluye arte propio. La cámara, yo creo que quizás si estuviera un poquito más cerca al momento de hacer las torres, estaría mejor, ¿eh? Bueno, desde mi punto de vista me agradaría más, porque ahí se me hace que está muy alejado. Claro que esto también puede depender de la cantidad de personas que vayas subiendo, porque si haces una torre de 7
yo creo que sí se ocupa más espacio en pantalla, pero a lo mejor estaría bien que se hiciera un zoom dependiendo de la opción que elijas. Esto es más programación y todo este rollo. Yo sé que nomás digo y lo veo fácil, pero no es que lo vea fácil, es que lo veo posible. Y bueno, si quieren ajustarlo, estaría excelente. Como quiera, incluye arte propio de cámara. No sé si tiene compatibilidad con mando, no lo probé. Últimamente no he podido probarlo por una cuestión, pero no se preocupen, más adelante lo voy a seguir haciendo. No incluye historia, tiene una buena jugabilidad. O sea, el hecho de que está medio complicadillo ahí construir, ¿eh? Miren, aquí voy a subir a otra persona y en un momento a otro se va a cansar. Ahí se está cansando y paz, vámonos para abajo, crack. O sea, tienes que estar atento y te da como un timing para que otra persona pueda volver a subir. ¿Cuándo? Cuando ya la persona anterior haya estado estable sobre la torre. Bueno, llevamos 3 estrellas hasta ahora. Tenemos mecánicas secundarias. Tenemos ciertos objetivos, sí, está muy padre eso. 4 estrellas. Este estudio, o bueno, estos dos desarrolladores le pensaron en las mecánicas secundarias. Eso me agrada porque hay muchos que no le dedican tiempo a eso. En ambos juegos se ven que le metieron tiempo de desarrollo. Simplemente que vaya, cuando se lanza un juego se puede seguir mejorando, ¿ok? No necesariamente por lanzar una primera versión se tiene que quedar así. Yo estoy diciendo que se puede mejorar, nada más. Errores tipo A. A este juego, a diferencia del otro, no le noté errores hasta donde tengo entendido. Sí pasó que me confundí un poco en algunas cosas, pero errores como tal no le vi. Entonces ya llevamos las 5 estrellas porque tenemos 5 puntos a favor. Personalización. Creo que en este juego, bueno, se puede personalizar el nombre, más no se puede personalizar el volumen y cosas de este estilo. Se puede personalizar el color y el nombre. Yo que, bueno, es personalización. ¿Tiene sí o no? Sí tiene. Pero estaría increíble que se puedan personalizar otras cosas como el volumen, los efectos de sonido. Vaya, volumen de música y volumen de efectos de sonido. El idioma, bueno, no, se incluye también personalización en el idioma. Entonces vamos bien, se incluye personalización. Hay algunas cosas que se pueden agregar, pero sí la incluye. Protagonista, no tenemos protagonista como tal. No nos podemos sentir identificados con un personaje. Entonces este no lo incluye. Y la interfaz de usuario yo creo que se puede mejorar. Sí tiene interfaz de usuario, pero no sé realmente si es la adecuada. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es adecuada? Vaya, que esté todo en bruto, así de que texto y explicándote cómo son las cosas. ¿O crees que sería mejor como paso 1, paso 2, paso 3, ¿sabes? Darle un botoncito para que vayas ahí, pam, pam, pam. Yo sé que a veces es más tedioso porque tienes que pasar más clics. Entonces no sé realmente cómo lo ven ustedes, si es mejor así o no. Yo considero que sí. Pero bueno, también incluye interfaz de usuario, por lo tanto se superan la cantidad de 5 estrellas. No le voy a dar más de 5 estrellas, le voy a dar las 5 estrellas porque son las que se merece. Y bueno, es el top. Entonces el juego es muy bueno. Se ve que a los dos juegos, tanto el anterior, que si no lo has visto te lo voy a dejar por aquí en la información, y también quizá en las pantallas finales lo encuentres. El juego lo puedes descargar para tu dispositivo Android. Ya sabes que el enlace está en la parte de la descripción. Y bueno, ¿qué te pareció el juego? Me lo puedes dejar en un comentario. Sí, aunque no seas desarrollador de este videojuego, puedes opinar. Para eso es este canal, para que des tu opinión del juego. Lo puedes probar o no lo puedes probar, pero como quiera tu opinión, pues se puede tomar en cuenta, mas no es necesaria que la pongas, porque si es una mala opinión, pues no queremos malas opiniones. Bueno, hasta aquí llega el video del día de hoy. Muchas gracias por el apoyo que recibió el video anterior. Me sorprendió mucho que el video anterior, en menos de una hora, ¡pum!, ya estaba como, ¿sabes?, rompiendo récords en mi canal. Y también el día de ayer que estuve en directo, rompí récords en cuanto a reacciones y de personas que me siguieron en un mismo directo. Estuvo muy loco, pero muchas gracias por su apoyo. Yo espero seguirles apoyando. Si ustedes tienen un comentario en el cual yo pueda mejorar, con gusto los acepto, los leo. Siempre leo todos los comentarios, aunque sean negativos, los leo. Que no les salgan a los demás, pues obviamente yo tengo filtro de palabras para que no dañen a mi comunidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque los quiero, los cuido, y para que no anden leyendo cosas feas que me ponen por ahí. Y enlaces raros que ponen de repente. Enlaces no de videojuegos, de otras cosas extrañas. Cosas feas. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.